Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, esté con cada uno de ustedes. Gracias al Señor le damos porque nos ha dado una nueva misericordia esta mañana y de antemano, hermanos, a cada uno de los que se han conectado, eh, pedimos disculpas por el día de ayer, en la madrugada, ya que tuvimos algún problema de comunicación. Pero aquí estamos, hermanos, gracias al Señor que Él tiene el control de todo, amén. Y dándole gracias al Señor, ¿verdad? Que todavía nos tiene aquí con ustedes en comunicación por medio de por esta línea de oración, amén. Y dándole gracias al Señor, ya que el Señor nos ha permitido todavía estar aquí con ustedes en Los Ángeles, avisándoles, diciéndoles y comunicándoles, hermanos, que hoy, si el Señor no dispone otra cosa, hoy partimos para Sacramento, hermanos, y vamos a estar orando para que el Señor tenga control de todo, amén. Y sin tomar más tiempo, hermanos, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 14, del verso 26 al verso 28, y vamos a leer una porción bíblica en la cual nosotros hemos oído, escuchado, pero vamos a meditar, hermanos, en algo tan importante que el Señor nos está mostrando en esta porción bíblica. Mateo capítulo 14 y del verso 26 al verso 28. Si lo tenemos, hermanos, vamos a leer la escritura. Amén. Bendiciones a cada uno de los que ya se conectaron, de los que se están conectando, y que el Señor siempre añada bendición a su palabra y que nos ayuda a poder entender, comprender y escudriñar las escrituras, en la cual nosotros debemos y tenemos que meditar, como dice su palabra, de día y de noche. Amén. Mateo capítulo 14, del verso 26 al verso 28, y dice la palabra de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios hace referencia a algo bien importante, que no temamos. Amén. Y podemos ver, seguimos leyendo el verso 29 en adelante, dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te damos honra y gloria a ti. Tú, Señor, que todo lo conoces, Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia con un corazón humillado, con un corazón humilde, para que, Señor Jesús, todo lo que hagamos, lo que hablemos, sea agradable delante de tu presencia. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Inclina tu oído, Señor, para escuchar el clamor, la necesidad de tu iglesia, en la cual
se encuentra en este momento. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos un techo, una cobija, una cama en la cual podemos descansar, pero te pedimos que seas tú supliendo cada necesidad de aquellos que están pasando frío, están pasando hambre, Señor. En esta hora, Señor, que seas tú, Señor, el que supla toda esa necesidad, toda aflicción en la cual se encuentran las almas y aún nuestros hermanos en la fe. Gracias, Padre, en este momento te pido, te ruego, te suplico que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta madrugada. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Podemos ver que los apóstoles iban en una barca y Jesús se les apareció andando sobre las aguas y ellos tuvieron miedo al ver a Jesús y exclamaron pensando que era un fantasma el Señor Jesucristo. Pero hay algo tan hermoso, hermano, hermana, que el Señor Jesucristo menciona aquí, dice, tened ánimo, no temáis, no tengan miedo, yo soy. Yo soy el que estoy con ustedes, yo soy el que ando con ustedes, yo soy el que voy delante de ustedes, no temas. Amén. Hablando sobre la palabra de Dios, sobre lo que los apóstoles miraban, por eso el tema que hoy voy a compartir con ustedes se llama No apartes tu mirada. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús, no en el ser humano, no en las cosas del mundo. No apartes tu mirada. ¿A quién miras tú? ¿En quién confías tú? Amigo o amiga que me escuchas por medio de las plataformas en las cuales se va a pasar o van a escuchar este mensaje, el Señor Jesús siempre está delante de ti y Él conoce, Él sabe la trayectoria de tu vida. Él conoce en la cual en este momento tú te encuentras y yo sé que tú te encuentras necesitado, necesitada de la presencia de Jesús en tu vida. Pero tienes que poner tu mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. No en los hombres, porque a veces nosotros confiamos en los hombres. A veces nosotros ponemos la mirada en el hombre, o a veces nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales, en las cosas del mundo. Y la palabra de Dios dice que los deseos pasan, las cosas pasan, el mundo pasa, todo pasa, hermano, hermana. Amigo, amiga que me escuchas, aún la vida pasa humanamente, pero si tú ves las maravillas, conoces los milagros que el Señor, aún crees que Dios no te ha hecho un milagro, pero simplemente la única razón es de que estás vivo, estás respirando, estás hablando, ves, te puedes mover. Ese es un gran milagro que Dios está haciendo en tu vida, en la cual tú has despertado y has visto la luz del sol. Más que nada, nosotros tenemos que ver y tenemos que saber que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Él siempre tiene un plan, Él siempre tiene algo para ti. Ahora nosotros
preguntámonos, ¿qué he hecho Dios? ¿Qué he hecho yo para el Señor? Para poder agradecerle por tantas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. Él fue el que derramó su sangre por usted y por mí. Él murió en la cruz del Calvario, pero lo más maravilloso y lo más hermoso que podemos nosotros entender y comprender es que al tercer día Él resucitó. Y hay cosas maravillosas en la cual nosotros podemos ver y meditar que el Señor Jesús siempre tiene las manos extendidas para recibirnos. Aún como dice su palabra, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver aquí en Mateo capítulo 14, del verso 26 hasta el verso 30, 31, en la cual nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que poner la mirada en el Señor. No apartes tu mirada, no la apartes, siempre ten en mente, siempre mira al Señor Jesús. El Señor Jesús es un ejemplo en la cual Él dice que si nosotros confiamos en Él, las maravillas que Él hizo, nosotros también podemos hacerlas. ¿Por qué? Porque si nosotros apartamos nuestra mirada del Señor Jesucristo, hermano, hermana, cuando nosotros estamos en dificultades, en angustias, en necesidades, podemos ver y podemos entender que cada uno de nosotros, aunque nosotros neguemos, cada uno de nosotros buscamos a Dios. Siempre le rogamos a Dios que nos ayude a ver la luz, esa luz inaccesible en la cual va a alumbrar nuestras tinieblas, nuestra oscuridad de nuestra vida. No apartes tu mirada, no apartes tu mirada. Podemos ver por medio de su palabra, el texto que leímos, veamos cómo vienen las consecuencias al apartar nuestra mirada del Señor Jesús. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Una vez más, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora aquí está, hermanos, lo que es no apartar nuestra mirada. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Pedro, hermano, hermana? Dice que y vio el fuerte viento. ¿Qué quiere decir aquí? Que él apartó su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Él apartó su mirada porque estaba viendo la tempestad, estaba viendo el fuerte viento, estaba viendo el problema en la cual él ya había confiado en Dios, había confiado en el Señor Jesucristo,
pero aún así apartó su mirada. Aún así no creyó en el Señor Jesucristo, porque Él le dijo, ven hacia mí. Al decirle, ven hacia mí, quiere decir que Él no iba a permitir que Pedro se hundiera, pero tenía que mirar, tenía que observar al Señor Jesucristo. Podemos ver que una miradita hacia el mundo o hacia las cosas que a Dios no le agradan, nos podemos hundir. Y entonces es cuando vamos a clamar y decirle, Señor, sálvame porque perezco. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. A veces ponemos la mirada en la creación, en el hombre, en las cosas del mundo, pero no ponemos la mirada en Cristo Jesús. Veamos allá lo que dice Juan capítulo 14 y vamos a ver lo que nos habla del verso 1 al verso 4. Veamos aquí, hermanos, Juan capítulo 14 y vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, pues vosotros también estéis. No sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí el Señor nos está diciendo que no tengamos, digamos, un corazón afligido, un corazón triste, un corazón amargado, un corazón dispuesto a las cosas del mundo. No se turbe vuestro corazón, dice, no se turbe, hermano, hermana. Crees en el Señor Jesucristo, Él va a hacer las cosas, Él tiene el control de todo. Pero si apartamos nuestra mirada en el Señor Jesús, hay problemas en nuestras vidas. Si apartamos nuestra mirada en aquel que nos prometió una morada, una casa celestial, como dice su palabra, no hecha de manos, sino que el mismo Dios prepara para cada uno de nosotros. Él está preparando un lugar especial para que usted y yo y a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda ir a ese lugar de paz, tranquilidad, de alegría, de gozo. Algo tan maravilloso, hermano, hermana, que en la cual ni tiempo vamos a tener de apartar nuestra mirada. Vamos a ver la maravilla, vamos a ver el esplendor, vamos a ver la presencia de Dios. Y creo que cada uno de nosotros no vamos a tener distracciones al estar viendo la gloria de Dios, al estar viendo el resplandor, al estar viendo el rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque va a ser algo tan maravilloso, hermano, hermana, en la cual no hay comparación.
Si aquí en la tierra no hay comparación de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, mucho más las cosas celestiales. Y no vamos a tener necesidad ni siquiera distracción de apartar nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Pero aquí en la tierra sí lo hay. Hay mucha distracción, hay mucha, digamos, por parte del enemigo, en la cual él quiere apartarnos nuestra mirada de Jesús. Dice al principio, no se turbe vuestro corazón. Que no estemos tristes, hermano, hermana. Nosotros hemos confiado en aquel, el autor y consumador de la fe. Nosotros hemos confiado en Cristo Jesús. Y como dice su palabra, que si Él va con nosotros, vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vamos a ir creciendo espiritualmente. Pero ¿qué pasa con aquellos que se quedan estancados en un solo lugar? ¿Qué pasa con aquellos que no se les ve el crecimiento y que ellos mismos lo dicen? Yo no, como que ya de aquí no puedo pasar. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en las cosas terrenales y no ponemos la mirada en las cosas celestiales. No partemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. No partemos nuestros ojos hacia cosas terrenales. Confiar en el Señor. Dice Él, confiar en mí. Cree en mí. Cree en mí. Y yo voy a hacer lo que tú me pidas. Pero tenemos que confiar todo el tiempo en el Señor Jesucristo. No nomás que en las aflicciones, no nomás en los problemas, no nomás en las situaciones difíciles, sino que todo el tiempo tenemos que confiar en Dios. Todo tiempo tenemos que poner nuestra mirada en el blanco perfecto. Podemos ver, hermano, hermana, en la cual nos habla ahí ahí en el libro, regrese atrás en el capítulo 7 del libro de Juan, y vamos a ver lo que nos dice el verso 37 y el verso 38. Amén. Dice la palabra del Señor, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos ver, hermano, hermana, que aquí el Señor Jesucristo se pone en pie y dice, ¿alguien tiene sed? Venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En su corazón, en todo su ser, va a haber paz y tranquilidad. Va a haber algo resplandeciente, va a haber algo cristalino, en la cual vamos a andar siempre gozosos, siempre alegres, siempre contentos, siempre alabando a nuestro Señor Jesucristo. De su interior correrán ríos de agua viva. Hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo que si nosotros creemos en Él, nosotros vamos a estar felices, contentos, alegres, gozosos, y vamos a dar testimonio en la cual Cristo vive en nosotros. Pero puede que apartemos nuestra mirada en Cristo Jesús.
Puede que a veces no creemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa desde el Antiguo Testamento en la cual nosotros nos exhorta desde Isaías, los profetas, en la cual nos han anunciado la venida del Señor Jesucristo. Una cosa así, que siempre Él hablaba y decía, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esa promesa en la cual usted y yo tenemos que confiar y tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo que tenemos que poner la mirada o por qué tenemos que creer en Cristo Jesús? Porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, como lo dice aquí la Escritura, nosotros vamos a dar testimonio del Espíritu del Dios Todopoderoso, aquel que vive por los siglos de los siglos. Y si creemos en Él y le hacemos la invitación o le abrimos nuestro corazón para que Él entre, siempre vamos a estar nosotros confiando en el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, hermana, usted y yo, nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesús vive en nosotros. Nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Podemos ver por medio de su palabra lo que nos dice Juan, lo que nos dice Hechos capítulo 1, el verso 8, cuando nos dice el Señor Jesucristo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para dar testimonio y ser testigos donde quiera que vayamos. Testigos la Biblia dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más último de la tierra. Entonces nosotros cuando confiamos en el Señor Jesucristo, cuando ponemos la mirada en el Señor Jesucristo, cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a recibir poder en la cual nosotros podemos hacer las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Pero hay una cosa muy importante, hermano, hermana, que dice el Señor, si tuviéramos fe, como dice la Escritura, como un granito de mostaza, haremos maravillas, haremos milagros, sanarán los enfermos, aún podemos levantar muertos. Pero si tenemos fe, como dice la Escritura, como un granito de mostaza. Amén. Por eso es que no apartemos nuestra mirada en aquel que nos ha dado ese poder. Tenemos que confiar, tenemos que creer que Él es fiel y verdadero. Las promesas que Él nos ha dado desde el Antiguo Testamento, una promesa que Él siempre revela a cada uno de los profetas acerca de su venida, se ha cumplido. Él lo dijo en Isaías capítulo 7 y el verso 14, cuando dijo, he aquí, el mismo Dios nos dará señal que he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a un niño. Y vemos ahí mismo en Isaías capítulo 9, el verso 6, cuando dice, y nos es nacido un niño, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz, Padre Consejero, Dios Fuerte.
¿Y cómo considera usted, o cómo consideramos nosotros al Señor Jesucristo? Nuestro Padre eterno. Él es el fuerte, Él es el príncipe de paz, Él es el que nos da paz, Él es el consejero. Si usted quiere recibir un consejo en su vida espiritual, busque al Señor Jesucristo, no busque al ser humano. Él es el que nos va a dar el mejor consejo que nosotros podemos recibir, pero tenemos que anhelar, buscar su presencia, buscar su misericordia, su amor, poniendo la mirada en Cristo Jesús. No apartemos nuestra mirada del Señor Dios Todopoderoso. No apartemos, hermano, hermana, aquel que dio su vida por usted y por mí. A veces lo hacemos a un lado y hacemos cosas que al Señor no le agradan. Por eso la palabra de Dios dice allá en Isaías capítulo 1, el verso 18, dice: venid a mí luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Hay que estar a cuentas con Dios. Hay que estar a cuentas con Dios, porque Él es lo que Él quiere de nosotros, que seamos nosotros sinceros delante de Él, que nosotros nos presentemos delante de su presencia para que el Señor nos guarde, nos cuide y nos proteja. Por eso, ahí en la palabra del Señor podemos ver lo que nos habla el apóstol allá en Hebreos capítulo 12. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 12 y el verso 2 y el verso 3. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso dice aquí: no apartemos nuestra mirada, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en la cual dice: Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él sufrió por usted y por mí. Él llevó todas las cargas del pecado de aquellos, o podemos decir de toda la humanidad, porque Él se entregó a sí mismo para que quien lo acepte en su corazón. Por eso dice su palabra ahí en Juan capítulo 13, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hay muchas promesas de parte de Dios para usted y para mí y para todo el mundo, pero siempre y cuando lo aceptemos en nuestro corazón. Siempre y cuando nosotros podamos entender y ver y poner la mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque podemos ver por medio de su palabra, hermano, hermana, que cuando el Señor Jesús nació, Él no nació como un rey. Él no nació en una casa, en un lugar, en un hospital donde lo atendieron, no.
Él se humilló. Desde que nació, Él se hizo pobre siendo rico. Siendo el dueño del mundo, siendo el dueño del oro y la plata, Él nació en la condición de pobre. Pero, como dice su palabra, que el rico sin Cristo es pobre. Pero nosotros los pobres, teniendo a Cristo Jesús, somos ricos. Somos ricos, ¿sabe por qué? Porque vivimos en paz, vivimos en amor, vivimos en armonía, vivimos sin estar pensando, tener o estar angustiados por algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, en la cual Él lo prometió y lo dijo en el texto que leímos al principio, que Él está preparando moradas para usted y para mí. Una casa no hecha de mano, sino que una casa hecha por el mismo Dios Todopoderoso, en la cual usted y yo, hermano, hermana, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, que nos espera algo maravilloso. Siempre y cuando pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. No apartemos nuestra mirada. No apartemos los ojos de aquel que derramó esa sangre preciosa para que usted y yo y el que acepta al Señor Jesucristo tenga salvación y vida eterna. Pongamos los ojos en Jesús. Si nos apartamos, si apartamos la mirada del Señor Jesucristo, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir y va a venir consecuencias. Amén. Podemos ver, hermano, hermana, lo que dice ahí el Salmo capítulo 91 y el verso número 2. Salmo 91, verso número 2. Fíjese lo que dice aquí. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confía usted, hermano, hermana? ¿En qué confías tú, amigo, amiga, que me escuchas? ¿Tú confías en tu carro? ¿Tú confías en tu trabajo? ¿Tú confías en las cosas terrenales? ¿En quién confías tú? Yo le puedo decir, hermano, hermana, que yo confío en el Señor, pero puede ser que la realidad sea otra. Y yo siempre he confiado en el Señor, hermano, hermana, ¿sabe por qué? Porque yo he visto maravillas de parte de Dios desde que nosotros decidimos a partir de este lugar a donde el Señor nos va a llevar. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Hermano, hermana, ¿usted cree que yo no voy a confiar en Dios? ¿Usted cree que yo no voy a poner la mirada en el Señor si lo que Él ha hecho en la vida de mis hijos, en lo que Él ha tomado control de lo que nos ha pasado, hermano, hermana? Él siempre nos ha suplido. Nosotros, le puedo decir que desde el mes pasado nosotros dejamos de trabajar para poder prepararnos para partir. Pero el Señor siempre ha tenido el control de todo. Gracias a Él que tuvimos nosotros para poder
Sin estar trabajando, hermano, hermana, pude ver la gloria de Dios que Él suplió para poder pagar este mes de renta, sin estar trabajando. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida, y usted cree que no voy a estar agradecido con Dios. ¿Usted cree que yo voy a apartar la mirada en aquel que ha suplido, me ha apoyado, siempre ha estado conmigo? Y Él va a estar conmigo porque yo he confiado con Él, yo he confiado en Él. Y yo voy a poner la mirada en Cristo Jesús y no en los hombres. El hombre me puede decir, amén, hermano, mire, no se preocupe, yo lo voy a apoyar. Pero el que me apoya más es el Señor Jesucristo. Por eso yo no aparto la mirada en el Señor. Desde que yo empecé en el Evangelio, yo he visto la gloria de Dios. Y yo siempre he confiado en Dios. Si viene la aflicción, viene la angustia, pero cuando ya uno ve la gloria de Dios, cuando uno ya ve las maravillas del Señor, cuando uno ya ve que el Señor usa a quien Él quiere para bendecirnos, es cuando viene más la confianza y el creer en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso debemos de tener nuestra mirada en aquel que fue vituperado, que fue golpeado, que fue latigado, que se le puso una corona de espinas en su cabeza, en la cual Él nunca abrió la boca. Lo único que dijo fue: perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero usted puede comparar lo que le ha pasado en su vida, o alguna angustia, algún problema, algún vituperio, lo puede comparar con lo que el Señor Jesucristo pasó. Yo me alegro y me gozo en la cual cuando alguien quiere hacerme daño. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, hermano, hermana, que en el trayectorio desde que nosotros nos preparamos para poder partir, el enemigo ha querido desanimarnos. Pero yo he confiado en un Dios todopoderoso. Si Él me va a llevar a ese lugar, me va a llevar porque va a haber grande bendición, y yo sé que el enemigo se va a oponer. Yo sé que el enemigo se va a levantar contra nosotros y vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar problemas. Pero como dijo el Señor Jesucristo, confiad en mí, no temáis, yo estaré contigo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Con este texto le termino. Vaya ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vea lo que nos habla la palabra de Dios aquí. Le termino con este texto bíblico. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis, para que pongas tu mirada, para que no apartes tu mirada de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era de que Pedro llegara hacia Él, caminando sobre las aguas. Pero él apartó su mirada, vio la tempestad, vio el fuerte viento y se empezó a hundir.
Por eso es que yo tengo esa mirada, mi mirada está en Cristo Jesús, porque yo no quiero hundirme. El enemigo me quiere ver hundido. El enemigo me quiere ver desanimado. Pero si el Señor va con nosotros, si el Señor va a estar conmigo, yo no voy a temer. Yo no le voy a tener miedo a esa creación, porque el Creador está conmigo. Porque mi mirada está en Él. Mi mirada está en Cristo Jesús y no voy a apartar mi mirada en Cristo Jesús, porque yo sé que el Señor tiene algo maravilloso en la cual nosotros nos vamos a gozar. Y no más nosotros, sino que también ustedes, hermanos, van a ser parte de esa bendición. Por eso es que no apartemos nuestra mirada. Ya pusimos nuestra mirada en Cristo Jesús, no la apartemos, porque nos vamos a hundir. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y les pido que oren por nosotros, que el Señor Jesús siempre vaya delante de nosotros. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y que nosotros confiemos en aquel, el autor y consumador de la fe. No confiemos en el ser humano, no confiemos en las cosas del mundo. No nos afanemos en las cosas terrenales, sino que seamos unos buenos, que nosotros siempre creamos en el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga y gocémonos en las alabanzas, gocémonos en lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes.